de dominação e el uso de mano de obra esclava. Em el ano 26, el acaudalado príncipe Ben-Hur vive em Jerusalém, com sua madre Miriam, sua irmã Tirsa e seu fiel escravo Simonides, e sua rija Esther. Quem está enamorada de Ben-Hur, pero está prometida a outro homem. Seu amigo de la infância, Messala, trabalha como tribuno militar. Messala regressa a Jerusalém tras vários anos de ausência como novo comandante de la guarnição romana local. Crê em la glória de Roma e seu poder imperial, mientras que Ben-Hur é devoto de sua fé e de la liberdade del povo judío. Messala se reúne com o Judá e lhe pede ajuda para entregar a los comandantes de la oposição, conhecidos como los zelotes. O novo governador de Judá, Valério Grato, está a ponto de chegar a la cidade. Encarregou personalmente a Messala que se assegurará de que não se produzem intentos de assassinato e de que la cidade lo receberá com a cordialidade própria de los pueblos dominados por el Império Romano. Desde el princípio, Judá se opôs a la ideia de entregar a los oponentes do Império Romano, conhecidos como los Zelotes. E incluso teve uma acalorada discussão com Messala, quem se negou a colaborar com o exército romano e a entregar a los líderes de la revuelta. Messala também lhe pediu a Judá que usara sua influência sobre o povo para ajudá-lo a prevenir o intento de assassinato contra o governador, assim como incidentes diplomáticos contra Roma. Judá se negou a oferecer ajuda, aunque deixou claro que não haveria nenhum ataque contra a autoridade romana programada. Na cidade, os opositores de Roma promoviam vários actos de revolta contra os soldados romanos, principalmente pelo fato dos mesmos violarem cemitérios judeus, para retirada de pedras para a construção e violações às suas culturas e costumes, o que já trazia certa insegurança para o recebimento do governador. A lá chegada do governador romano e apresentava lá insatisfação e lá repulsão com lá que o recebia o povo judeu, consciente de que sua estância não seria harmoniosa e muito menos sua desejada presença. O próprio Judá e sua família, alarmados por la chegada de la guarnição romana, que celebrava um grande desfile militar em honor do governador, se dirigiram à la parte de la casa desde onde poderiam ver a chegada do comboio militar. Em esse momento, durante o desfile militar, que marcava a chegada do governador, umas das telhas solteram e caíram do telhado da casa de Ben-Hur durante um desfile. E Grato, assustado, caiu de seu cavalo, assim quase murió. Messala, pressionado por los demais soldados romanos, se viu obrigado a actuar e lhe investiu severamente a castigar a todos os residentes de la casa de Judá, de forma exemplar. Messala condenou a Judá a la esclavitud, aun sabendo que fora um acidente, que também encarcelou a Miriam, Tirsa e a todos os servientes de la casa. Esperava intimidar a la população judia, arrestando a um amigo e cidadão conhecido. Ben-Hur jura vingar-se. Aqui chegamos ao ponto culminante do enfoque, a escravidão romana do povo conquistado. De hecho, Messala utiliza a esclavitud Ben-Hur como um processo de humilhação e perdida de identidade social também para ele. Isso foi precisamente o que sucedeu. Messala queria demonstrar ao povo subjugado que um príncipe de Judá poderia converter-se facilmente em escravo, simplesmente por descumprimento de uma ordem de comandante militar, o que lhe otorgava uma nova identidade social. Por outro lado, qualquer homem ou mulher poderia sofrer ele mesmo o pior castigo por muito menos, intimidando a toda a sociedade local, a cidade. É certo
que la carga de la esclavitud sirvió para mostrarle a Ben-Hur que um príncipe podia ser reduzido a cenizas como a simples ordem de Messala. Apesar disto, Judá serviria de exemplo para combater as rebeliões, pois toda a cidade de Judéia conhecia o destino de qualquer que se rebelava contra Roma. A esclavitud era o pior castigo que um homem podia enfrentar em vida. A intenção de humilhar a Judá é evidente. Há que, se Messala hubier compreendido que representava um perigo, lo habría condenado à morte em lugar de la esclavitud, com el único propósito de converti-lo em mártir contra as rebeliões zelotes. Pero, volviendo a seus trabalhos forçados como escravo, Ben-Hur é enviado 3 anos depois ao barco del cônsul romano Quinto Arrius, encarregado de destruir a frota pirata macedônia. A ideia de Messala de humilhar a seu amigo Judá se havia realizado. Outra advertência. Uma falha de la película, em nossa opinião, é em lapso de tempo entre o início de trabalho escravo de Ben-Hur em el barco e sua aparição anos depois, e como é o estereótipo do novo Ben-Hur, decidido e desprovido de las prebendas principescas de Antaro. Uma pergunta persiste. Não sabia Messala, o paradeiro de seu antigo amigo? Seu reencontro lo surpreendeu finalmente. Não poderia Messala, com o poder que possuía, haver-lhe dado outro final a Ben-Hur, incluso condenando-lo à morte? Quizás essas perguntas não puderam responder-se. Pelo contrário, a película habría fracassado, culminando precisamente em la carreira de Biga, um carro romano tirado por cavalos. Como veremos em ordem cronológica, a continuação, ouvindo a Quintus, este admira a determinação, disciplina do escravo e se oferece em treiná-lo como gladiador e corredor de carros. Ben-Hur se nega, declarando que Deus lo ajudará em sua busqueda de vingança. Quintus ordena que todos os escravos, exceto Ben-Hur, sejam encadenados a los remos durante o enfrentamento com os piratas. El barco se embestiou e se hunde, pero Ben-Hur logra libertar a los demás escravos e a salvar Quinto. Recordando que, segundo Rabinovich, em ensinamento de classe, sustenta que os romanos sofriam dificuldades em el mar, porque además de sua falta de destreza em navegação, não invertiam em seu entretenimento nem aprendizado, lo que, em nossa opinião, inevitavelmente conduzia a perdidas em expedições e fracassos em guerras navais. El cônsul, desesperados, crendo-se derrotado erroneamente, intenta suicidar-se, pero Ben-Hur se lo impede. São resgatados e a Quinto se lhe atribui a vitória de la frota romana. Arrius logra solicitar ao imperador a libertação de Ben-Hur e termina adaptando-lo como seu rijo. Um ano depois, recupera a riqueza tras haver aprendido as costumes romanas e converte-se em um campeão de carreiras de carros. Pero aún pensa em sua família e em sua pátria. Ben-Hur regressa à Judéia e se encontra em el caminho com Baltazar, um de los reis magos, e com el árabe Ilderim. Ilderim ouve hablar de sua destreza de Ben-Hur como corredor. Ele pede que lidere sua quadriga em uma carreira ante el novo governador de Judéia, Pôncio Pilatos. Ben-Hur declina de invitação, inclusive depois de enterar-se de que Messala também competirá. Regressa a sua rogar em Jerusalém, onde se encontra com Esther e descobre que seu matrimônio concertado fracassou e que ela segue enamorada de ela, Ben-Hur. Ben-Hur visita Messala e exige a liberdade de sua amada e de sua irmã. Os romanos descobrem que Mira e Tícia contrajeram lepra em prisão, por lo que las expulsam de la cidade.
Las mulheres encontram a Esther e la ruegam que oculte sua condição a Benhur, para que las recuerdem como eram antes. A lo que Esther miente e disse que morreram. Benhur então cambia de opinião e decide buscar vingança contra Messala, competindo em la carreira de carros, de la Biga. Em este ponto surge a pergunta: Judá era fisicamente livre, pero era moralmente livre? É certo que, impulsionado por la vingança, tanto para si mesmo como para sua família, Judá, sim, nossa opinião, necessita libertar-se moralmente de la esclavitud, para ganhar-se el respeito e humilhar a Messala. Ela argumenta consistia em la distinção entre liberdade civil e liberdade moral. Não bastava com que um indivíduo possuía la primeira, pois, se não possuía la segunda, seria escravo para sempre. De novo, em nossa opinião, Benhur não só buscava vingança, sino também o respeito e a moralidade, em lugar onde ostentava prestígio com o príncipe. Messala usa um carro com cuchillas em las ruedas durante a carreira, para destruir os demais competidores. Intenta destruir o carro de Benhur, pero termina destruindo el su, resultando em la morte. Mentiras que Benhur gana de la carreira. Antes de morrer, Messala disse que la carreira aún não havia terminado e que Benhur pudera encontrar a sua família em el Vale de los Leprosos, se logra reconhecer-los. Visita a colônia de leprosos, Messala, e lá logra ver sua amada e sua irmã assim que se deram conta. Benhur ressacha suas propriedades e la cidadania romana, culpando-nas la desgraça de sua família. Descobre que Tirce se está morrendo e decide levá-la a ela e a Miriam, com a ajuda de la Esther, a ver a Jesus Cristo pelo su juízo ante Pilatos e lá comensado. Benhur presencia a crucificação de Jesus Cristo e sua madre e sua irmã são sanadas milagrosamente durante uma tormenta. Pouco depois, logo declara: e sua voz, a de Jesus, quitar-me la espada de la mano. De esta excelente épica película, podemos concluir que o Império Romano, la dominação de las pueblos, lhe impôs uma severa opressão, dictando suas normas e costumes, preservando ao mesmo tempo de la cultura, las costumes e la liderança locais, sempre que nos representam uma ameaça para Roma. A esclavitud está bem representada, sendo ela o castigo físico e o trato que se recebiam os escravos em esse central de seleção cinematográfica, o qual se relaciona com o tema de la privação de liberdade e la esclavitud, tema de nossa apresentação. Aunque a película é uma história fictícia sobre os personagens principais de Benhur e Messala, muitos de los personagens e eventos sucederam realmente, se representam com precisão de la costumes locais, a forma em que se registraram os acontecimentos históricos. Em resumo, a película detalha com precisão e riqueza a esclavitud, com uma forma de dominação sobre as mais débiles, com um fenômeno natural de los tempos primitivos, assim como é o uso de mano de obra escrava em situação de los trabalhadores livres e remunerados. Posteriormente, outras edições da película foram gravadas que, em partes, mantiveram a história inicial, outras com alterações substanciais em suas histórias. Me gostaria de deixar a mensagem final de la defensa da dignidade humana, parafraseando Ricardo Rabinovich, que sustenta que a dignidade humana é uma construção valiosa e valiente, construída com sangue e coragem, através do sofrimento padecido por milhares de vítimas para garantir
garantizar a superveniência da espécie durante milênios, assegurando que a humanidade não sucumba e que outros não tenham que sofrer el mesmo dolor. De modo que não podemos permitir retrocessos e permitir a escravidão e dolor humano. Graças. Bueno, muchísimas gracias, Tiago. ¿Me escuchas? Muchísimas gracias, Tiago, por tu exposición y también por el uso del tiempo. Y ahora le paso la palabra a Esteban Sambucetti, de la UBA de Argentina. Te vi por ahí, sí, ahí estás. Que nos va a hablar sobre Justo Salas, narrativas de comunidad y justicia en El Ciudadano Ilustre 2016. Esteban, 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Ahí acabo de enviar solicitud para compartir. Autorizado. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias aquí a todo el panel. También un gusto compartir espacio con otros colegas y en especial con el querido Sandro. Bueno, en este caso particular aquí, mi ponencia va a versar sobre lo que es un segundo que estoy aquí intentando compartir. Estamos Materializándose. materializado, perfecto. No, Sobre lo que es materializado no, materializándose. materializando. Ahora materializado. Perfecto. Sobre lo que es Ciudadano Ilustre, es uno de los films más relevantes de Mariano Con y Gastón Duprat, que se ha estrenado en el año 2016 y que, bueno, ha sido tal vez hasta este último film que estrenaron en el presente año, que se llamó Homo Argentum, quizás con menores pretensiones artísticas, el film que había tenido mayor relevancia y mayor cantidad de espectadores, siendo prácticamente la cuarta película en términos de cantidad de espectadores a nivel nacional. En el caso por lo menos de los registros que el Inca publicó en su anuario, y en los registros que publicó el Inca en su anuario también observamos que ha sido una de las 20 películas más importantes del año 2016. Hablamos de 650.000 espectadores en el 2016, que como les decía, para ese momento ha sido una cifra muy importante, pero fue ampliamente superada este año con el último film, que como les decía, no tiene pretensiones artísticas como sí lo tiene El Ciudadano Ilustre, pero que tuvo 2 millones de espectadores y contando, porque aún está en exhibición. ¿Por qué entonces presentar El Ciudadano Ilustre? Bueno, tendría que contextualizar brevemente en estos 20 minutos algunas cuestiones que tienen que ver con los autores, con algunas de las inquietudes, un poco la trayectoria de Mariano Con y Gastón Duprat. Son dos realizadores que han tenido sus inicios en lo que se llamó el video experimental, que han tenido una participación muy importante en productos locales de la que ha sido la televisión argentina. Comento también para dar un marco a aquellos hermanos latinoamericanos que están aquí con nosotros, que ha sido muy importante en términos de experimentación en el marco de lo que es la televisión, produciendo algunos formatos que, por ejemplo, implicaban la participación de sujetos comunes en lo que era la televisión, en este caso con, por ejemplo, uno de los programas más conocidos que llamó Televisión Abierta, en el cual convocaban simplemente a personas a presentar en 2 minutos cualquier tipo de propuesta que ellos consideraran que debería ser televisada, es decir, por ejemplo, pasar desde venta de muebles, denuncias de bailes, exhibiciones, es decir, un intento, digamos, democratizante de una televisión que para ese entonces, hablamos de los años 2000, 1999, una televisión que estaba básicamente atada a formatos donde solamente un conjunto de sujetos específicos podía tener participación, ¿no? Es decir, es interesante plantear esto porque los autores luego van a producir otros programas, ¿no? Van a ser encasillados en lo bizarro, en buena parte por ciertas instituciones críticas, por abordar este tipo de decisiones, pero que años luego, tras abandonar el formato televisivo, se aproximan a lo que son las plataformas y se aproximan previamente al formato cinematográfico tradicional con
una serie de films, algunos casos conocidos digamos, en nuestro país, como han sido, por ejemplo, El artista, El hombre de al lado y años después El ciudadano ilustre. Su primer film, los primeros films de Connie Duprat inician en 2008, luego 2011 y en 2016 tenemos aquí El ciudadano ilustre. El ciudadano ilustre, entonces, condensa algunas de las principales características que tienen estos realizadores, por lo menos a lo largo de toda su trayectoria, que es hablar en buena forma sobre el mundo del arte, ¿no? El mundo del arte presentándolo a partir de la figura de un artista, en este caso un escritor, que se llama Daniel Mantovani, que tiene la particularidad de ser galardonado con el Premio Nobel, que es por supuesto con el carácter simbólico que tiene para nuestro país, dado que no tenemos Premio Nobel de Literatura, como siempre se ha reclamado para el caso de Borges y Cortázar. Bueno, aquí la premisa del film juega un poco con esta situación, planteando que la Argentina tiene su primer Premio Nobel. Su primer Premio Nobel, entonces, es este sujeto, ¿no? Un sujeto de clase media, oriundo de un pueblo urbano y rural de la provincia de Buenos Aires, característica que los realizadores ya venían retomando en producciones previas. La película previa de Mariano Coni y Gastón Duprat se llamó Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, que también retoma esta cuestión del origen de los protagonistas en pueblos rurales, urbanos, de lo que es la pampa, si se quiere, del sector pampeano más productivo de la Argentina, ¿no? Este sujeto, entonces, proveniente de un pueblo que se llama Salas, es galardonado con el Premio Nobel y recibe un conjunto, un sinfín de invitaciones para dar charlas, eventos y otro tipo de cuestiones. Salas ha sido un pueblo al cual este sujeto no ha retornado, y vale decir, y perdón que aquí estoy con la premiación, va a ser lo único que le va a llamar la atención a este protagonista, dado que una vez que él recibe el premio considera que su carrera ha sido terminada, ¿no? Es decir, lo considera como una canonización terminal. De hecho, en el discurso que aquí figura, Daniel Mantovani, el protagonista, plantea que la entrega de ese premio es su defunción como artista, ¿no? Es decir, su canonización terminal. Sin embargo, decide aceptar la invitación a este pequeño pueblo de su infancia, tal vez como para poder superar cierto estancamiento, y a partir de allí empiezan a darse toda una serie de situaciones que a nosotros nos hablan, o por lo menos a mí me dieron la intención de poder plantear algunas cuestiones vinculadas a cómo se tratan las comunidades, cómo se plantean algunos elementos, digamos, que corresponden a la justicia, ¿no? Podríamos hablar de ley también, pero vamos a preferir solamente hablar de comunidad y justicia en términos conceptuales, que inician con el recorrido de este sujeto galardonado Premio Nobel. En primer lugar, quisiera hacer la aclaración que, o sea, particularmente desde aquí, yo entiendo que todo film o toda película corresponde a expresiones ideológicas que no representan la realidad, ¿no? Es decir, sino que producen, reelaboran y difunden imaginarios sociales. No, cuando hablamos de imaginarios sociales, me refiero a las categorías de Vasco, digamos, entendiéndolas como un conjunto de referencias específicos en el sistema simbólico que produce justamente un colectivo que luego los individuos permiten delimitar posiciones, creencias comunes, digamos, los lugares. Pero lo más importante de esto, más allá de esta cuestión de esta definición formal, es entender que al fin y al cabo una película, todo film es un documento de época. Y en este caso entendemos que efectivamente esta película que va a hablar de esta comunidad es un documento de época del 2016, ¿no? Por eso quería hacer esta pequeña aclaración. La segunda la segunda aclaración que quería llevar adelante previamente a abordar este pequeño viaje que se lleva adelante aquí, tiene que ver un poco con la categoría de orden social, ¿no? Hacer un pequeño paréntesis para recordar a un viejo maestro como ha sido Juan II Peoraro, que falleció este año y que realmente ha sido un gran docente, también abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Juan Peoraro siempre nos recordaba que antes de hablar de sociedad, nosotros siempre tenemos que pensar que estamos ante un orden social, es decir, nosotros naturalizamos
esta noción de sociedad, evitando justamente pasar por lo que es la identificación de los componentes que conlleva justamente un orden social, ¿no? Entonces, nosotros aquí en este film tenemos una oportunidad para sumergirnos en un análisis de lo que es efectivamente este orden social que se presenta aquí en la ciudad de Salas. ¿Cómo inicia este orden social? Perdón, retrocedo un instante, con un viaje que es llevado adelante por este chofer que es animalizado, según la óptica de Daniel Mantovani, dado que se presenta una pequeña escena cómica, como al quedar varados en la ruta, el chofer tiene que resolver sus necesidades y por supuesto las resuelve con el libro de Daniel Mantovani en un ejercicio pragmático, pero que hay otras interpretaciones que se hacen sobre este film, interpretaciones académicas, planteándolo como un ejercicio de animalización, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque digamos, no lo he podido expresar y no voy a tener posibilidad de ampliarme lo que me gustaría sobre estos autores, pero son autores que juegan mucho con la sátira y que siempre plantean un escenario en donde uno efectivamente debe tomar posición, ¿no? Donde los personajes son personajes con los que es muy complejo empatizar. En este caso, la llegada del sujeto al pueblo de Salas, por supuesto, está acompañada por su primera aparición previo recorrido en la municipalidad, que está cargada, por supuesto, de todos los símbolos, digamos, característicos de la política local nuestra, en este caso símbolos cercanos al peronismo, es otra de las cuestiones que se repiten en buena parte de las obras de Colin Pratt, donde hay, por supuesto, una representación del empleado público, en este caso bastante particular, ¿no? Son empleados públicos que están aquí observando las situaciones, esto se repite en una segunda oportunidad, ¿no? Son sujetos que están registrando, pero que están presentes en la municipalidad. También la presencia de los iconos religiosos también es una constante en esta construcción de la comunidad. Y por supuesto las figuras en este caso de la autoridad, que aquí lo tenemos con el intendente, ¿no? La recepción del intendente. La recepción del intendente, la recepción de este sujeto, perdón, voy bien con el tiempo, 10 minutos, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, tiene 9 minutos. Me quedan 9 minutos. Bueno, la recepción de Daniel Mantovani en este pueblo de Salas se da utilizando un vehículo de bomberos. ¿Y por qué reparo aquí? No, es una cierta costumbre exagerada o esta cuestión que utilizan muchas veces Connie Duprat para plantear esta dicotomía entre, digamos, la alta cultura y lo popular, que ha sido criticada, pero nos vamos a correr un poco de ese lugar. Pero ¿por qué hago esta cuestión? Porque no hay ningún tipo de representación de la justicia, o por lo pronto de los instrumentos de control social, en ningún momento del film. Y lo más cercano que tenemos a la representación de digamos, de la institucionalización de algún ejercicio de control social, o por lo pronto lo más cercano a la policía, en términos clásicos Foucaultianos, es esto, es la aparición de los bomberos acompañando al ciudadano ilustre en su primera recorrido sobre la ciudad de Salas. No vamos a tener prácticamente policías en ninguna instancia, vamos a tener jueces, vamos a tener instituciones de justicia en todo el film. Y muchas veces las ausencias son omnipresentes, ¿no? Es decir, lo más importante y uno de los motivos por los cuales me impulsó a tematizar esto es porque no hay control social, no hay instituciones jurídicas claras en Salas, por lo pronto en todo el film, con lo cual su presencia hace hablar justamente a la comunidad y sus mecanismos. El sujeto es premiado con las representaciones, por supuesto, de lo que Kohn y Pratt entienden por esta comunidad, ¿no? Por supuesto, en este caso una comunidad agraria, la reina de belleza como icono también clásico de muchos pueblos del interior, que aquí lo tenemos bien marcado. Hay escasos momentos en los cuales vale decir que la comunidad se presenta cercana o agradable, sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, búsqueda de contraprestación o ningún tipo de esquema transaccional, pero sin embargo las pocas presentaciones que hay de la comunidad son categóricas, ¿no? Un momento de angustia, donde este sujeto que siempre está
desairando a cada uno de los habitantes. Me hubiera encantado poner algunas instancias donde él desaira, pero él va desairando, por ejemplo, a un padre que tiene a un hijo discapacitado y rechaza la posibilidad de auxiliarlo para poder comprar la silla de ruedas, rechaza a un simple habitante que simplemente lo quiere invitar a comer a su casa para comer con su familia porque su padre había sido, digamos, retratado en uno de sus eventos, rechaza un conjunto de sujetos a lo largo de su estadía, incluso algunas propuestas del intendente, pero así y todo la comunidad tiene registro de su angustia y lo tenemos aquí en una simple aparición de Ciudadano Ilustre de Salas siendo asistido con un mate. Aclaración, Salas es el pueblo de Navarro, ¿no? Y ese es un pequeño banquito muy icónico del pueblo de Navarro, si alguno ha tenido la posibilidad de acercarse, también es un pueblo rural de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá tenemos otras escenas icónicas, ¿no? Donde se trata de presentar la crudeza de los habitantes de Salas. Y en este caso puntual también tenemos digamos, cierta amenaza. El punto de quiebre, y para ir redondeando, porque creo que me van a quedar 5 minutos, el punto de quiebre que tenemos aquí en esta instancia tiene que ver con una participación en un concurso de arte, donde no me voy a extender aquí, pero uno de los recursos que aparecen en este filme es la metalepsis, es decir, el sujeto transgrediendo las normas clásicas de lo que es la presentación literaria, ¿no? Aquí, en este caso, excediéndose en sus funciones, pero participando en un concurso literario para elegir justamente una buena pintura, y lo interesante del caso es cómo frente al statu quo de obras que se entendía iban a pertenecer allí, se decide simplemente optar por una obra que accidentalmente tiene en su dorso un material, digamos, de glifosato. Es decir, en vez de usar un lienzo, se utilizó un cartón que tenía glifosato y para el ciudadano ilustre con su marco teórico eso corresponde la única obra que vale la pena analizar frente a, digamos, los gustos y criterios del artista, ¿no? Esas son las características clásicas. Esto conlleva directamente una reacción de toda la comunidad, primeramente también por uno de los sujetos excluidos, que se supone que es un ganadero, que se supone que forma parte de la sociedad del pueblo, que interviene también en la circulación de productos artísticos y tiene algunas simbologías también de lo que es, podríamos decir, el apete mafioso, ¿no? Con los dos laderos al final. Luego se suceden otro tipo de, digamos, nociones de scratches, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como cierta justicia popular, cierto linchamiento, primeramente con, digamos, la vandalización de uno de sus bustos recientemente inaugurado, seguidamente con el reparto de panfletos, seguidamente con, digamos, los famosos huevazos, ¿no? En una imagen muy icónica que en ese momento histórico de nuestro país tiene cierta vinculación con el ministro de Economía, que recibió este tipo de situaciones, con lo cual además tiene ahí algún guiño con el espectador, y finalmente comienza a evidenciar una imagen de la comunidad en armas, ¿no? Una comunidad en armas dentro de la paranoia de este sujeto, de este ciudadano ilustre. El punto final de la historia efectivamente termina con su expulsión por parte de la comunidad, ¿no? El punto final ante el conjunto de quiebres que conlleva este ciudadano ilustre cuyas expectativas no son cumplidas por ninguno de los habitantes y cuyos habitantes no cumplen con ninguna de sus expectativas originales, más allá de motorizar justamente su escritura, que eso es lo que básicamente considera el film, porque al fin y al cabo el ciudadano ilustre es un sujeto que se considera como un muerto en vida tras tener este galardón de premio, y finalmente nosotros nos encontramos en la escena final que este encuentro por la ciudad de Salas fue lo que le permitió volver a escribir, ¿no? Su expulsión, el ejercicio de violencia sobre sí mismo de la comunidad es lo que le ha permitido retornar. Bueno, ¿qué decir un poco entonces? No sé si estoy ya excedido de tiempo, no quiero Te queda un excederme de minuto, tiempo. Sebastián. Me queda un minuto. Te queda un minuto. Bueno, me queda un minuto. Bueno,
En principio me interesaba mostrar este tipo de imágenes, mostrar un cierre de un minuto, para pensar un poco cómo es construida efectivamente una comunidad rural y cómo es presentada frente a lo que se supone como el sujeto ilustrado de la ciudad de Buenos Aires. No como para pensarlo en términos dicotómicos, porque no es la idea, y un poco estas imágenes podrían llegar a pensarlo en esos términos, ¿no? Sin embargo, para pensar cómo es construida muchas veces desde la realización o desde la propia dirección esta idea de comunidad y justicia, sobre todo cuando no tenemos en estos casos instituciones jurídicas más tradicionales. Bueno, me encantaría hablar de algunas cuestiones más, pero me parece que con eso ya he hablado demasiado. Así que bueno, me queda solamente agradecerles a ustedes por darme la posibilidad de estar hablando aquí. Muchas gracias, Esteban. Y ahora escuchamos aquí, desde la Universidad de Chile, a Patricio Hidalgo, que va a tratar de Machuca, de la obligación de medios al recurso del miedo, de la persona como fin al proceso como medio. Patricio, te escuchamos, tienes sus 20 minutos. Muchas gracias. Hay una frase de Augusto Pinochet que siempre me llamó la atención. Una vez en un discurso dijo, antes de hablar quiero decir unas palabras. Me pareció muy profundo a su manera. Entonces, como tengo algo escrito, antes de hablar voy a decir algunas palabras. Porque claro, uno supone que la película Machuca es algo así como hablar del, no es que sea de la llegada del hombre a la luna, pero probablemente no se conoce, entonces la voy a contar. Es por distancia la película chilena más vista, que no es de humor, digamos. Chile tiene 5 o 6 películas con más de 2 millones de espectadores, pero son de un imitador, de un señor que se llama Nicolás López, que ya les contaré lo que está. Y esta es lejos la más vista y causó mucha impresión porque coincidía con los 30 años del golpe de Estado en Chile. Y trata de un hecho completamente real. El apunte del profesor anterior es muy sensato. Las películas no son reales porque son películas, pero en este caso un experimento en un colegio de clase alta chileno, St. George, en donde un sacerdote que venía de Detroit y que había hecho investigaciones sobre el encuentro de afrodescendientes y blancos en Estados Unidos, llega a Chile y más o menos busca repetir lo mismo, sin conocer Chile, entre los más pobres y los más ricos en el Colegio St. George, y la experiencia coincide con el gobierno de Allende y termina muy parecido al gobierno de Allende, el único colegio particular chileno que fue intervenido por los militares, y llaman un colegio de iglesia católico norteamericano. Esa es la película, entonces pasamos de el señor Ben-Hur a Mr. Moto, al ciudadano ilustre, a Gerardo Hoyland, que es el sacerdote que hizo esto, que es la película del Father McEnroe. Así que parto el texto. La película es, como decía, a los más o menos 30 años del golpe, fue publicada en el año 2004. Pero mi historia con la película Machuca parte en 1994, 10 años antes de su estreno. Dentro del cuadrado que forman las salas de 11 y 12 grados del Colegio San George, que es el colegio donde ocurrió esto, donde yo me formé después, 4 alumnos, uno en cada esquina, jugaban a lanzarse violentamente una pelota de rugby. La gracia del juego estaba en la contingencia de que algún desprevenido pasara por el centro y fuera golpeado por el balón. Yo no tenía más de 12 años y ya sabía algunas cosas que me permitían sobrevivir en mi aventura escolar. Una era jamás atravesar en diagonal por el gueto, como sombríamente llamaban al patio común de esas salas. Otra era evitar un cura viejo con un mal genio emblemático, al que era preferible no hacer enojar. Vinieron a mi mente estas dos sólidas coordenadas cuando observé cómo el balón de rugby se dirigía inexorable al estómago de Hoyland, que caminaba con la despreocupación de su autoridad por el lugar equivocado. Gerardo cayó sentado en el suelo, con la pelota a los brazos. Se produjo un silencio teatral. Entonces los 4 alumnos corrieron con una convicción digna de mejor causa a quitarle la pelota, incluyéndolo en el juego. Él se incorporó y los espectadores del incidente empezaron a pedirle el balón. Con agilidad escapó de la marca de sus rivales y le dio un pase milimétrico a otro alumno. La ovación fue generalizada, incluyendo algunos profesores. Hoyland agradeció los aplausos, se sacudió el polvo del poncho y siguió caminando. Mi historia con la película Machuca sigue en 2004, cuando la vi en el extinto Cine Las Lilas. En una sala llena se sucedían aplausos, pifias y llantos. Era un público más de partido de fútbol, pero la sensación era que el equipo había perdido. Estaba en Providencia.
La igualdad no ocurrió. El sacerdote había muerto el año anterior, sin llegar a ver la película. Que un colegio de clase alta fuera en algún sentido inclusivo seguía siendo imposible. La historia terminó mal y quienes en lo sucesivo habitamos ese espacio éramos un remedio de aquellos años. Una risa que deviene en mueca. Éramos prospectos de socialdemócratas que llorábamos en trabajos de verano, que vivimos un mes fuera de la casa en un proyecto bellísimo de nombre siniestro, inserción poblacional, que preferimos la universidad pública y el servicio público, pero que nunca jamás íbamos a salir del camino. Sabíamos que el lujo era vulgaridad, pero nunca estuvimos dispuestos a abandonar la senda del acomodo. La pobreza no es una creación de Dios, es un estado permitido por y entre nosotros que demanda su disminución. Ustedes deberán dar los pasos que nosotros los adultos no fuimos capaces de hacer. Linda y misteriosa tarea. En las poblaciones a las que han ido demostraron tener corazón de carne y no de piedra. Eso es lo que le quedó a esas personas, no los techos construidos, y eso es lo que deben seguir entregando. Eso nos dijo el cura cuando salimos del colegio en 1999. Como casi siempre, no hicimos la tarea. 3. Mi historia con la película Machuca sigue ayer, en noviembre de 2025. Mi vecina, que me ayuda en un trance que se llama postnatal masculino, que era el tipo de ideas que este cura hubiera apoyado, me comenta. Me acuerdo perfecto, la fui a ver con mi marido. Salimos impactados. No era una película, era la realidad. Intenté verla en 12 plataformas distintas. Puedo afirmar que el día de hoy no existe un lugar donde verla en Santiago, pero al mismo tiempo es muy probable que cualquier vecino la haya visto y tenga un recuerdo nítido e importante. ¿Resistirá el paso del tiempo verla hoy? Prefiero quedarme con la duda. Como decía, es la película más vista de nuestra historia fuera del humor y lejos la más reconocible. 4. ¿Por qué hablo tanto sobre mí? Aquí va mi primera tesis. Esta no es una película sobre el colegio ni sobre el cura. No es una película sobre Machuca. Esta es una película sobre Infante. Es su mirada la que abre y cierra la historia y se intuye, es lo que aprende y la inocencia que pierde, lo que hace posible que la historia se cuente. 5. Sin duda es una película que tributa a los 30 años del golpe, que fue la primera cifra redonda que se prestó para análisis mediatos. Ricardo Lagos abrió la puerta de Morandé 80, que era por donde entraba Salvador Allende al Palacio de Gobierno, y Andrés Wood nos propuso a Allende disfrazado de sacerdote. Un tipo que busca un país más justo a puro voluntarismo. No tiene ningún método ni plan, pero es dueño de una convicción profunda. El asunto no podía ser de otra forma, funciona pésimo. El fracaso de gestión es absoluto, pero su imagen se santifica. Luego llegan los militares y empieza el horror. La lección para la vida es que una dictadura es siempre atroz. Allende es un prócer en la esfera de la autoayuda y lo que tenemos que hacer ahora es evitar que la sangre vuelva a llegar al río. La izquierda ganó la batalla ética, pero perdió la de la eficiencia y la eficacia. Nos quedamos con la búsqueda de justicia para los caídos y un futuro que nunca se acerca, mucho más temprano que tarde. Lo demás era administrar aquello que llamábamos el modelo, con correcciones sociales, y llevar la fiesta en paz. Aquello que hace 20 años nos parecía insultantemente insuficiente, pues omitía el boicot de Estados Unidos y la derecha, y todo lo valioso que ocurrió en ese gobierno, hoy sería un acuerdo que firmaríamos con todas las bancadas. Pero ese acuerdo se ha fumado. Lo de hoy es pedir libertad a los criminales y denunciar como un crimen que una mujer perseguida sobrevivió. 6. Sin duda también es una película que tributa al cine chileno. El Goodbye Machuca del final se parece mucho al Nos vemos en la próxima revolución, en el final de Diálogos Exiliados de Raúl Ruiz. Como en Palomita Blanca, los protagonistas no son actores, resultan de un casting masivo y reflejan en cuerpo y alma nuestro clasismo. Le da un protagónico inolvidable a Sergio Malbrán, gran actor al que se le hizo justicia con un papel a su medida. Reversiona, en fin, a través de un paseo en bicicleta, la escena clave de la batalla de Chile. 7. Pasado el tiempo, toda buena película nos deja escenas en la memoria. Voy con las mías. 1. La presentación del héroe es brillante. Father McEnroe entra a la sala el primer día de clases y le pide a Machuca que se presente frente a sus compañeros. Pero su voz es muy baja. Entonces le pide que diga su nombre más fuerte. Machuca, lo grita. Y él lo felicita. El mensaje es, él va a hacer hablar a los que están callados.
2. El reto a los niños en fila, otro hallazgo. ¿Qué clase de arrogancia se les ha metido en el cuerpo? ¿Usted prefiere portarse como una bestia? ¿Prefiere ser usted, solo usted, y los demás no cuentan? ¿Qué va a hacer después de pegarle a su compañero? ¿Le va a apretar el cuello hasta dejarlo sin aliento? ¿Y después de muerto, qué va a hacer? ¿Se lo va a comer? No es paternalista. Los junta a todos por igual, juntos, con un discurso adulto. Pero antes, en la escena de la piscina, reta solo al que echa una talla sobre el color de piel de los machucas, dejando en claro que para eso no hay humor. La escena que ha pasado a la historia nos recuerda a la sociedad de los poetas muertos. El cura interrumpe la misa, abre el sagrario y se come las hostias. Tímidamente primero, vorazmente después. Apaga la vela con sus dedos. Este ya no es más un lugar sagrado. El Señor ya no está acá. El que no llora en ese momento debe buscar asistencia especializada. El espacio se me acaba, así que repaso de memoria. La profesora de inglés, que se mantiene antes y después del golpe, intentando ecualizar mundos imposibles. Manuela Martelli bailando Chico de mi barrio. El beso con leche condensada. Los niños en micro pensando en ser curas. El borracho que canta verdades sobre lo que va a pasar en el futuro con esa amistad imposible. El vendedor de banderas de todo signo en la protesta. El pololo de la hermana de Infante con el linchaco. Tamara Costa en la asamblea de apoderados. Aline Kuppenheim perdiendo la paciencia sentada sobre una reloneta. Federico Lupi con la camisa entreabierta, enfrentando los golpes en la puerta con la lenidad del amante mayor. No es poco retener tantas escenas tantos años después. No sé si es una buena idea verla de nuevo. Con lo que habita en la memoria es suficiente. 8. Conclusión. Como este es un ciclo de derecho, me veo forzado a volver al título. Pensaba en las obligaciones de medio, por oposición a las de resultado, que estudiábamos en el primer ciclo de Derecho Civil. Andrés Hanna le ponía tanto entusiasmo a la distinción que muchos de sus alumnos salíamos al mundo pensando que este se dividía entre esos dos bandos. Quizás eso es lo que me gustaría decir aún sobre la tarea que nos dejó el cura al egresar y Andrés Wood con su película. Me comprometo a intentarlo. En el caso de Machuca, lo opuesto a la obligación de medio es el recurso del miedo. No es casual el anagrama. Roberto Bolaño, en Nocturno de Chile, da vida a un personaje llamado Odain, que vive la dictadura entre esas dos palabras. En Machuca, el cura es un héroe porque no tenía miedo, e Infante se transforma en un traidor cuando empieza a sentirlo. Ese es el enemigo, el miedo. Los militares ahí son apenas sus concesionarios. Muy bueno y muy breve, así que 2 veces bueno. No sé si está, Mario. Está, muy bien. Entonces le paso la palabra ahora a Mario Alberto Riccio de la Universidad de la Defensa de Argentina, que nos va a hablar sobre el quinto factor, el puente de los espías, Steven Spielberg, 2015. Mario, tienes 20 minutos, te escuchamos. Muy buenas tardes. Voy a referenciarme a mi último trabajo que fue realizado sobre la película El puente de los espías. El cine tiene esa magia de poder permitir, poder presenciar un acontecimiento histórico, social, político, económico, internacional, y poderlo ver desde diferentes enfoques. En el pasado encuentro observé lo que vendría a ser la película El puente de los espías desde el punto de vista estructural, procedimental de la negociación. En este caso, lo he observado desde un factor de supervivencia que es la actuación. Acá nos encontramos, en primer término, con un excelente instrumento, que es el arte cinematográfico, que nos permite poder apreciar desde un vehículo de exploración social, cultural e histórica, un hito histórico como fue el tema del intercambio de prisioneros
en el puente Glieneck, en Alemania Oriental, el límite de Alemania Oriental con Alemania Federal, y nos permite poder observar esa relación que existe entre la negociación, el derecho y la actuación. Aparece, como dice el célebre profesor de Derecho UBA, Mario Siniski, la negociación desde el punto de vista de poder transformar determinados acontecimientos políticos, interpersonales, históricos, culturales, sociales. Y de la misma forma aparece la actuación como un complejo tecnológico. Acá nos encontramos con un fenómeno cultural extraordinario, donde el barrister de Nueva York, el barrister neoyorquino, James Donovan, debe de realizar, bajo las condiciones de supervivencia de que se le van imponiendo por el escenario internacional e interno de los Estados Unidos de América, una actuación que es tomada por el famosísimo actor laureado, célebre, Tom Hanks, donde hace una actuación de la actuación. Este instrumento, que es el arte cinematográfico, es maravilloso desde todo punto de vista, porque nos permite poder tomar nuevos enfoques, pudiendo observar y repetir determinado hito histórico del cual fuimos parte, pero de esta forma poder observar su interior, su introspección. Este vehículo cultural, que es el cine de exploración, le ha permitido al ponente poder observar algo maravilloso. A diferencia de la vez anterior de que se centró el ponente sobre temas estructurales y procedimentales, acá sobre los 5 factores que a criterio del ponente constituyen la diferenciación de la especie humana con las demás especies. El primer factor, sin lugar a dudas, el biólogo evolucionista Mall lo caracteriza como el bipedalismo. El segundo factor, sin lugar a dudas, es el habla, el desarrollo del habla por parte de la especie humana. Acá es muy bueno referenciarse con esa cosmovisión que tiene el padre jesuita, Teilhard de Chardin, quien ha desarrollado, desde el punto de vista teológico, una toma de conciencia de lo que fue el evolucionismo. Y acá nos encontramos con ese desarrollo del habla, ese factor biológico del habla, que vendría a ser el segundo factor que ha desarrollado la especie humana a diferencia de las demás especies. Pero, sin lugar a dudas, en estos momentos el ponente se está dirigiéndole de la misma forma que le ha pasado al barrister James Donovan, en ese periplo que tuvo, donde tuvo que defender al famoso espía célebre soviético Abel de la KGB, el Servicio de Inteligencia Soviético, quien realizaba acciones de espionaje en Estados Unidos de América, y no solo lo tuvo que defender con el habla, con el lenguaje, en los escenarios judiciales americanos, sino también a nivel internacional, negociando por él y negociando por lo que vendría a ser el señor aviador Gary Powell y el señor estudiante Prior, que estaban detenidos, uno en la Unión Soviética y el otro en lo que vendría a ser la República Democrática Alemana. Este tercer factor se interrelaciona con la lengua. La lengua es un factor interesantísimo porque es el lenguaje expresado según las relaciones sociales que cada comunidad relaciona, que cada comunidad desarrolla, este cuarto factor. Acá viene esa cosmovisión también de Teilhard de Chardin, como ese evolucionismo biológico de Ehrmar, que sitúan lo que vendría a ser la lengua como esa fac social del lenguaje que se tiene. Y bueno, le ha pasado acá al ponente de ver sucesivamente la película, el film americano, en repetidas oportunidades y poder esbozar diversos enfoques, y en determinado momento
lo iba a esbozar sobre lo que vendría a ser el lenguaje de la palabra hablada, después el lenguaje gestual, como siempre ha pregonado el profesor Mario Siniski, a Paul Waslaski, con ese lenguaje digital, ese lenguaje analógico, pero además se encuentra, cuando ve la actuación con esta escenificación que tiene que realizar el abogado neoyorquino, el barrister neoyorquino, a todo nivel, se encuentra de que hay varios artes que componen a la actuación. Es un factor de supervivencia, ante cada factor de supervivencia diferente, desde la primera escena, en donde se ve la supervivencia profesional, ante los demás abogados, ante los barristers de New York que le ofrecen el caso para que lo pueda defender, según la jurisprudencia propia de la Suprema Corte de Estados Unidos, el caso Gedeón, ante diversos factores de supervivencia, donde tiene que expresar diversas actuaciones. Y la actuación no solo es esa interpretación escénica que realiza, sino es la oratoria, es lo que vendría a ser el tema de la retórica, es la propia escenografía, el propio despliegue escénico que realiza el abogado James Donovan, interpretado por Tom Hanks, que se encuentra ante diversos factores de supervivencia. Este quinto factor es un complejo tecnológico, porque todo complejo tecnológico tiene la incorporación de diversas artes, técnicas, ciencias, de que ha podido desarrollar ampliamente el abogado neoyorquino, el barrister, mejor dicho, neoyorquino, en diversos estrados. Y ahí nos encontramos con esta teatralización que viene desde la antigua Grecia, con Texis, los grandes dramaturgos griegos, de que han tenido diversas evoluciones. Y acá nos encontramos con algo que es muy interesante, porque nos encontramos con los actos teatrales que presenta la tragedia, esa tragedia desarrollada desde el punto de vista de enfrentar la pena capital, tener que negociar lo que vendría a ser una pena que no sea la pena capital, para posteriormente el abogado neoyorquino poder intercambiar por una acción humanitaria, sobre todo, donde no es considerado por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América el derecho humanitario. Y ante toda esta tragedia que se va desarrollando, es un primer acto de que también va en contra del propio barrister, porque terminan siendo dos personas contra el mundo. Siempre recuerdo a mi gran profesor de criminología, Iñaki Anitúa, que situaba lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial, la criminología actuarial. Entonces, produce la negociación, ya no hay instrumentos de derecho que puedan poderse desarrollar, y ahí viene otro acto, y en ese acto ya no interpreta la tragedia, sino interpreta lo que es la comedia. El primer desarrollo de poder ser el intérprete del gobierno estadounidense, siendo defensor y no siendo parte también del gobierno estadounidense, esa comedia que lo lleva en un momento dado a gozar del privilegio de poder haber sacado una negociación por un futuro intercambio de otros dos seres humanos. Y acá nos encontramos ya con la actuación de la humanidad, donde hay durante breves momentos esa comedia que la puede desarrollar con una gran maestría el barrister americano, interpretado por este gran actor norteamericano. Entonces, esa comedia da lugar a que pueda negociar con instrumentos muy, pero muy difíciles dentro del propio gobierno estadounidense, para poder proyectar una negociación. Es decir, no es fácil negociar teniendo un espía, y menos teniendo una persona que es mediáticamente señalada como el enemigo número uno. Y bueno, esa brillante negociación da para poderse proyectar y poder pasar al drama de lo que es la Alemania democrática después de la guerra,
destruida completamente, donde debe interpretar a diferentes personajes, y esos diferentes personajes que debe interpretar el Barrister son personajes que lo llevan a poder tener una negociación satisfactoria, en donde no solamente tiene que negociar con el gobierno estadounidense mediante la Central de Inteligencia Americana, el Departamento de Estado, sino con la propia Cancillería soviética, la propia República de la Alemania Oriental, en donde va teniendo una negociación con triadas, con elementos de poder que utiliza por sobre todas las cosas ese elemento de transformación que es la actuación, que es un elemento maravilloso. Es un elemento de que le provee herramientas, esas herramientas de que dice Thomas Carlyle, que son las que desarrolla el propio ser humano para diferenciarse de los animales. Entonces, ahí ya vemos que hay factores biológicos, el bipedalismo, el habla, herramientas de gestión, como es el lenguaje, la lengua, y acá, bueno, un complejo tecnológico que es la actuación. Para finalizar, este quinto factor es el quinto factor que a criterio del ponente, como dijo Ronald Durkin en una entrevista del diario Mercurio del año 93, nuestras escuelas de leyes son escuelas de derecho, lo que vendrían a ser el quinto poder, y desde ahí proyectar con departamentos de actuación que puedan ser ese motor de cambio jurídico, porque el cine en estos momentos, desde este tipo de enfoque, nos está transmitiendo lo que vendría a ser un motor del cambio jurídico, incorporar el arte escénico a las currículas de nuestros estudiantes, como también a los programas de actualización de nuestros profesionales. Como colofón, por supuesto, el desarrollo del cine como arte cinematográfico acá se puede ver como vehículo de exploración y también como motor del cambio jurídico, porque esta película en estos momentos ya no nos está mostrando la parte estructural, sino esa parte esencial que tiene cada abogado en lo que es la litigación y como instrumento de persuasión. En esta película es un instrumento de persuasión sobre la litigación. El negociar, como siempre nos daba clases el maestro Ziniski, nos lleva a poder ver esa negación del ocio, transmitiéndonos a la Grecia clásica, y es un instrumento del derecho que sirve para poder dirimir conflictos, pero no solo conflictos internos, regionales, internacionales, sino a dirimir propiamente conflictos que nos llevan a transformaciones y transformaciones de desarrollos humanos. Estoy muy agradecido a la Universidad de Chile, a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de La Girona, y este trabajo se lo he dedicado a Luna Bella, Micaela, y se lo he dedicado también a Candice, que siempre la llamo Luna Roja, es una gran oficial de policía, y a la primera actriz, Antonella Kruger, que he aprendido mucho de cómo ella da las noticias. Así que les estoy muy agradecidos a todos y que tengan una muy buenas tardes. Bueno, Muy bien, muchas gracias, Mario.